Muy buenas noches para todos. Ya estamos listos para poder tener este estudio de que tiene que ver con el concepto bíblico de la persona. Ya está por aquí con nosotros el profesor, el doctor Alfaro. Él estará compartiendo la clase el día de hoy con ustedes. Y bueno, vamos esta semana. Es la penúltima semana de este módulo. La siguiente semana estaremos cerrando este cuarto módulo para estar pasando lo que es el quinto módulo de este segundo semestre. Digo, nada más les hago la observación para que ustedes vayan viendo en qué módulo vamos en los estudios. Y bueno, entonces, pues sin más preámbulo, doctor Alfaro, adelante, el concepto bíblico de la persona y pues ahí va, ahí está esa expertise, ¿no? En usted para podernos compartir esta parte. Sí, ok, gracias. Tenía abierto ya el micrófono. Pues muy buenas noches a todos. Nuevamente aquí con ustedes, pues dándole seguimiento a esta formación que ustedes, a este trayecto que ustedes han decidido y esperamos que, pues estas lecturas, sobre todo lo importante, precisamente le comentaba ahorita al pastor Arturo, ¿no? La posibilidad de lo que nosotros estamos haciendo en el área académica, qué importante es la lectura, es decir, cómo tener el concepto, la misma palabra concepto, qué envuelve, qué tiene, qué grado, qué nivel, y esto nos lleva a la comprensión integral de la totalidad cuando hablamos concepto bíblico de la persona. Es una dimensión muy amplia, no solamente en esas 5 palabras que podemos nosotros estar viendo con el nombre de nuestra asignatura. Y bueno, la imagen que ahí pongo precisamente es entender de cómo fuimos constituidos. Dice que del polvo de la tierra, pero viene, y hay algo bien importante, ese soplo de aliento. Y bueno, con respecto a esto, yo quiero hacer una entrada, ¿verdad? Antes de llegar de lleno a esta particularidad de lo que los documentos bibliográficos se nos han accesado, como lo es el concepto bíblico de la persona. Entonces, pues no sé si me permitas comenzar a proyectar. Ya está habilitado. Estoy. Ahí Nada más está. me avisa si se ve, si se está observando. Ya lo estamos viendo. Ok. Les decía, el concepto bíblico de la persona. Somos polvo, fuimos construidos, vino ese aliento y bueno, ya posteriormente en otro momento describiremos dentro de sus asignaturas vamos a decir, esa constitución morfológica y fisiológica que nos hace después llegar a lo que somos como seres humanos. Entonces, en este pequeño antecedente que quiero mostrarles, que quiero compartirles, decir, ¿verdad? Que hay una cualidad bien interesante en ese concepto bíblico de la persona. La Biblia habla en una diversidad de ocasiones, ¿verdad? Conforme es su corazón, en algunos momentos estará hablando de la mente y en algunos otros momentos nos habla de los 7 tipos de la mente. Por lo tanto, la cuestión integral o de alguna manera llamábamos holística, es decir, el semblante que toda la persona pueda tener, pues siempre vamos a encontrar estos referentes asociados. Y bueno, hoy la biología, la ciencia nos permite ver la asociación tan poderosa y la relación tan íntima que puede tener lo pero además también cómo funciona y opera en el corazón y cómo en el cuerpo esas acciones tienen que ver. Desde esta particularidad, en estas esencias tripartitas en las cuales estamos conformados, podremos nosotros ahora sí el concepto de por qué arrodillarse, el concepto de por qué mostrar o elevar nuestras manos, el concepto de por qué inclinar o cerrar nuestros ojos, de elevar la vista, o sea, toda esa serie de elementos corporales que nosotros estamos realizando tiene establecido en uno de los elementos, repito, que vamos a estar revisando, que es el cuerpo. Pero también tenemos esa particularidad. Los sentidos, que son algo que nos está diciendo, y vamos a tener algo, un sentido muy fuerte, es precisamente la escucha. Y hoy podemos saber, ¿verdad? Es como el enemigo busca a través de lo que dijo de la palabra, cómo confundió a Eva, cómo no le hizo nada más verle o mostrarle algo, sino que le dijo, ¿verdad? Le mostró, le dijo y le señaló,
o sea, una acción que provocaba una connotación de moverse a, y entonces siempre vamos a tener eso que la sociedad ha llamado, ¿verdad? Esa influencia siempre que tendremos entre el bien y el mal. Todo el tiempo estará en nosotros presente en cada momento y en cada edición. Lo que tenemos que entender, pues, tenemos un área que nosotros necesitamos activar y que ese es el poder del dominio propio. Y ahí es donde activamos nosotros cualquier circunstancia de las cuales podamos estar surgiendo o partiendo en un momento determinado. Entonces, la evolución de ese concepto de persona surge de cómo fuimos nosotros constituidos y qué es lo que pasa en ese trayecto, desde el mismo vientre de mami, de por eso dice, mis ojos vieron tu rostro desde el que está dentro del vientre de la madre, es qué pasaba en esa fusión de esa fuerza, de esa carga energética, de esa determinación para que pueda producirse una nueva vida. Bueno, todo esto nosotros lo podemos estar viendo, pero desde ahí empezó todo nuestro registro bíblico de lo que es una persona, lo que va a conformar a ese nuevo ser. Y nosotros en este trayecto hemos visto los temperamentos, hemos visto muchas cosas, es cómo nos afecta por el lado de mamá y papá todas esas herencias, toda esa biología, toda esa herencia genética, y aparecemos tú y yo. Entonces, en el proceso, por lo menos hasta lo que sería esa cuarta generación, que son los bisabuelos, los abuelos, el padre, y ahora estamos nosotros, cómo nos llega a aterrizar toda esa genética y cómo nosotros vamos teniendo ahorita una clasificación, ¿verdad? De la cultura y la culturización que se ha ido dando en cada uno de los periodos o estadios en los cuales nosotros hemos entrado en este momento en particular. Hoy sabemos, estoy aquí hablando la última generación que es del 2000 al 2023, que en este momento precisamente tendrían 23 años, qué es lo que ha pasado contra aquellos que nacimos en los años 60, ¿verdad? Los baby boomers. Toda esa transición que ha pasado, cómo ha evolucionado, cómo han visto, cómo se nos enseñó a nosotros de niños la palabra de Dios y cómo se les está tratando de enseñar ahorita. Y por eso también vienen mucho esas rupturas, todo este contraste y que podemos estar observando. De hecho, más adelante les hago la pregunta, pero no la olviden lo que tiene que ver, insisto, de cómo nos están acercando hacia ese concepto. Esta idea del concepto bíblico de la persona tiene que estar muy sustantivamente trabajada en esto. Nuestro cerebro ya hoy por hoy, y es algo que nosotros debemos de tener bien claro, tiene tres elementos. Tiene la parte de la supervivencia o el cerebro reptil, el cerebro emocional o límbico y la parte pensante. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando nos habla, ¿verdad? Conforme son sus pensamientos, conforme a eso va a ser Él. Entonces, mucho el poder de la palabra hablada, lo que pensamos, lo que nos produce, las sensaciones, ¿por qué entonces el factor de perdonar? Para que no se activen otros circuitos que nos van a degradar las células y por lo tanto órganos. Entonces, toda esta relación que estamos viviendo, la quiero poner como un antecedente para que nosotros podamos ver este sentido. Entonces, el cerebro, como ya lo vimos, trabaja en esas cuatro dimensiones o cuatro grandes áreas: la analítica, la creativa, la pragmática y la detallista. Entonces, toda esta serie de elementos, no estamos fragmentados, todos los seres humanos, todas las personas tienen esa integración, pero las experiencias, las circunstancias, lo más importante, esos procesos nos van a llevar a tomar acciones bien diferentes, aún siendo miembros de una misma familia. Nuestro cerebro, por eso lo digo aquí abajo, ¿verdad? Los hemisferios interactúan de una manera constante en cada actividad, pero se activan ciertas zonas cuando hablamos de ciertos procesos. Y esto lo digo porque precisamente el poder que tiene la lectura para poder entender el concepto de lo que nosotros somos humano. Y entonces, con ese pequeño antecedente, entramos o nos centramos en la lectura. Dice que la mayoría de personas, creyentes y no creyentes, siempre tenemos una como pregunta o nos hacemos este análisis, es qué va a pasar después de la muerte, qué sucede, qué hay más allá. Y muchos llegan a una conclusión de que, bueno, aquí se termina una situación, pero llega algo, y lo han hecho como una energía suprema. Otros hablan de la parte espiritual muy fuerte, otros hablan de esa vida eterna, y bueno, la idea de todo esto sentido es que todo empezó
con algunos elementos que los vamos a estar analizando aquí. A raíz de esto, que te digo, la base bíblica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ha sucedido? Que estos tres elementos, muchas personas, estamos viendo en la parte superior izquierda de esta gráfica que les estamos compartiendo, muchas personas se centran en que el cuerpo, y sucede que alma y espíritu lo ven como las mismas significado. Cuando estamos hablando de conceptos, te decía, no es lo mismo, pero mucha gente ha relacionado ese concepto demasiado y lo ven como algo igual, como que no es lo, hablar de alma, hablar de espíritu, pareciera este concepto. Entonces hablamos precisamente de una primera visión de lo que se tiene como es el monismo, es decir, aquellas circunstancias, aquellas situaciones en las cuales podemos nosotros estar viendo en los términos de la Biblia, dice, que solo son otras expresiones de la persona misma o para la vida de la persona. Este punto de vista, dice, no ha sido generalmente adoptado por los teólogos. Nada más hablan, lo espiritual es aquello que es intangible y lo material es aquello que sí es tangible. No hablan más de este concepto, no se toca más en este sentido, y entonces nosotros lo que estamos haciendo es nada más creer bajo una sola directriz, pero no centrada en ese concepto bíblico de lo que somos como materia, que nos lo está diciendo aquí esta particularidad. Somos tres entidades: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué nos sucede en esta diferencia? Bueno, precisamente lo que vamos a notar en esta situación es que vamos a ver nosotros este apartado, esta situación del cuerpo, alma y espíritu que nos está llevando, las connotaciones conceptuales que se tienen. El espíritu se traduce o se conceptualiza como el concepto de pecado, que es separación de Dios y que tiene que ver con la totalidad de vida. El alma, que significa el dolor, y el dolor tanto físico como emocional se representan en la misma circunstancia y tiene que ver con la sanidad de las cosas. Y el cuerpo, que es donde connotamos a la enfermedad, y que eso tiene su relación con el concepto de la santidad. Por eso cuando se hablan de estos tres elementos, no es lo mismo tampoco ni sanidad ni santidad, y cómo llegar precisamente a esa integración, que es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, este estudio nos habla de las diferencias entre lo que es la concepción cristiana y la concepción humanista. De hecho, hoy en día, muchos de estos elementos humanistas se han querido, pues, estar haciendo incidencias o influencias en lo que nosotros estamos relacionando o estamos haciendo. Hay un modelo que nosotros vamos a estar revisando ahorita, después de que te explique esto. Entonces, esta trilogía, esta cuestión tripartita, el cuerpo está representado por la fisiología, que representa todas nuestras funciones y todo lo que somos capaces de hacer. Nuestra anatomía, como estamos constituidos, y nuestra morfología, que tiene que ver con nuestras formas en cada uno de estos elementos. El alma tiene que ver con la voluntad, la mente, las emociones en todo momento, en toda cuestión. Y emociones tienen que ver también con los sentimientos, es decir, estructuras más profundas de lo que nos sucede. Y el espíritu es la conciencia, la comunión y la intuición. Entonces, la conciencia directamente a Dios. Lo primero que nos debemos nosotros de cuestionar en este concepto bíblico de persona es realmente cuál es el concepto, cuál es el icono, la imagen, ¿sí? Y la posibilidad de cómo comprendo de quién es Dios. En el alma, la conciencia de que como ser humano, cómo soy, pero cuando me vuelvo en esa toma de dirección consciente, me vuelvo hijo de Dios, cómo me refiero a otros y cómo veo a los otros. Y en la parte del cuerpo es la conciencia que tenemos en el mundo, es decir, nos referimos a todo el medio ambiente, a todas las circunstancias, a todo lo que podemos nosotros ver y palpar, cosas materiales, cosas físicas, cosas que se pueden hacer. Entonces, en esta relación de estos tres grandes elementos, hay un concepto que nosotros vamos a estar viendo. Mira, en este primer momento, espíritu, alma y cuerpo, esa entidad que nosotros estamos viviendo, dice Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa. ¿Qué podemos nosotros analizar? Este concepto bíblico de la persona en las tres entidades, por eso habla mucho también, ¿verdad? El que el pecado nos lleva a muerte, pero nos habla no únicamente de la muerte física, sino de la posibilidad de hacer y trascender en la misión y en el propósito por el cual nosotros, tú y yo, estamos aquí en este espacio de vida que llamamos la tierra, para poder hacer una acción determinante que nos fue encomendada en lo que tú y yo vamos haciendo. Pero para poderla lograr de la manera adecuada, tenemos que alinear estas tres áreas de nuestra vida. Ese es el concepto bíblico de la persona, cómo alinear estos elementos que nos permitan ver o asistir en mucho de esto, de este concepto. Pablo lo escribe y lo dice tan atinadamente, ¿no? El concepto de cómo el hombre lo clasifica en tres momentos. Bueno, nos interesa sobre todo dos, porque el primer concepto que grafica Pablo, pues nos saca, ¿verdad?, completamente de todo, dice el no creyente. Pero hay creyentes, es decir, conocen la palabra, saben la palabra, pero no hacen la voluntad de Dios. Y entonces ahí está todo el concepto de lo que nosotros podemos estar viendo. Por eso esta integración nos va a llevar a la siguiente. Dios, en Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vean lo importante cuando nos lo habla, que siempre le hemos dicho. El primer concepto, Dios es espíritu, ¿de dónde lo lleva? Y luego finalmente vemos que en espíritu y en verdad nos habla de la esencia que tú y yo tenemos con ese soplo de vida. Entonces, no confundir también estos elementos, ¿verdad?, que nosotros tenemos para poderlo integrar en el momento del desarrollo pleno. Estamos hablando del tipo de persona. Y en Filipenses, capítulo 3, versículo 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, el espíritu servimos a Dios y nos damos en Cristo, que no teniendo confianza en la carne. Y esto está hablando en la cuestión de lo que yo pienso o de lo que yo siento, que eso es lo que hace la carne, ¿no? Que a veces decimos, pues es que yo no oigo la voz de Dios, es que yo no siento la presencia de Dios, y bajo ese esquema, pues no me muevo o tengo el concepto de incertidumbre, lo cual no me permite potencializar, ¿verdad?, toda esa esencia para lo que somos nosotros complementariamente llamados a poderlo hacer en toda esta circunstancia. ¿A qué vamos? Ese concepto de espíritu, poderlo entender, el primer elemento que vemos de esta trilogía, de esta triada, es en hebreo ruach, en griego neuma, y significa, y está en Génesis, en Salmos, en Lucas, en el libro de los Hechos, en Filipenses, todos estos libros que están ahí anotados, se los pongo, va a quedar grabada, ustedes lo tendrán tiempo de analizar, de poderlos ver, pero lo importante no era irnos a la lectura, sino decirlo para poder entender en qué momento habla del Dios, en qué momento habla de nuestro espíritu como eso, ese aliento de vida que se nos dio para ser llamados seres vivientes. Y en esa realidad es como nosotros lo estamos vivenciando o lo estamos activando, potencializando para llegar a esa complementariedad de manera integral con el concepto bíblico de la persona. Entonces, aquí vemos. Paso 1, la gran diferencia. ¿Es el hombre un ser natural con una experiencia espiritual o es un ser espiritual con una experiencia humana? Ahora sí, dejo tantito la pregunta, Arturo, no sé si me apoyes con alguien que podamos dirigirnos a ver qué piensan desde el punto de vista cristiano o humanista, qué es lo que consideran. ¿Somos un hombre natural con Sí, pues le vamos a pedir por aquí al pastor Miguel si puede por aquí tener una participación y vamos a pedir también a la pastora María Luisa. Adelante, pastor Miguel. Bueno, creo que es muy importante todo lo que estamos viendo. Buenas noches. Y sí, naturalmente sin Dios, creo que tenemos que el hombre tiene un ser natural, una experiencia humana, ¿no? Porque no conoce de Dios. Y creo que cuando Adán y Eva, me imagino yo, ¿no? Tenía comunión con Dios, pero también tenía, como nosotros, un libre albedrío, no tenía la totalidad en Dios. Y creo que como tenía una experiencia humana, cayó en tentación, ¿no? Y esto me lleva claro que la naturaleza humana por sí sola
no tiene una conexión con lo que es Dios. A través del Espíritu Santo es lo que nos hace ser un hijo de Dios, ¿no? Y realmente la humanidad está olvidando los principios. Aún siendo, por ejemplo, por lo que estoy viendo, ¿no? Tenemos que cuidar el cuerpo, alma y espíritu. Ya ve que el rey David, ¿no? Era un hombre de Dios y todo, pero la vista le jugó una trampa, ¿no? Porque cayó en una tentación que le trajo una consecuencia, lo que decía ahorita, le trajo un dolor, ¿no? Un dolor, le trajo una enfermedad del alma, un pecado, lo vino arrastrando y le trajo pues muerte, ¿no? Una enfermedad a su hijo, ¿no? Entonces creo que, pues sí, la verdad está muy, muy bonito y está muy bien explicado, pero realmente sí necesitamos mucho la ayuda de Dios para cuidar. Por eso decía en el libro de Corintios, ¿no? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y me imagino que es donde habla de las tres partes, ¿no? Cuerpo, alma y el espíritu, ¿no? Ahí donde está la conexión perfecta. Sin uno de los tres, pues creo que no habría una conexión correcta, ¿no? Yo creo, bueno, así lo entendí, gracias. Sí, Así ahí, Pastor Miguel, sí, exactamente, ahí en Corintios también vemos en esa particularidad, pero nos habla nada más ahí de dos entidades. Ahí fue una revelación, por lo menos a mí con estos estudios me llevó, porque dice que el espíritu y el cuerpo le pertenecen a Dios, que son pagados con sangre, dice, pero el alma no, ahí no te lo refiere. Y en tercera de Juan, en el único capítulo, ¿verdad? En el versículo 2, y dice, ¿verdad? Deseo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando nos dice así como prospera tu alma, mi entendimiento nos lleva es nuestra responsabilidad y compromiso el alma. ¿Y el alma qué tiene? Emociones, sentimientos y voluntad. Y ahí es donde está nuestra toma de decisiones. Por eso, cuando veíamos este concepto bíblico de la persona, es cómo lo alineamos estas tres. Porque a veces tenemos nada más la parte cognitiva, es decir, me sé de memoria todos los versículos hasta con página y todo lo demás, pero cómo lo vivo y lo experimento todo momento, ¿no? Creo que parte de eso es lo que nos ha fallado. Lamentablemente estamos viendo que en el devenir del tiempo pareciera ser que nos está donde gente con mucha influencia, de mucha historia, de pronto pues cayendo en situaciones que no son, ¿verdad? Cómo han manipulado, cómo han visto, cómo se ha ido manejando el concepto de la fe. Y bueno, entonces nos preguntamos de qué sirve, pero aquí precisamente esta pequeña pregunta diferente en cuanto nos hace el ser natural con una experiencia espiritual o un ser espiritual con una experiencia humana. Y nos lleva a tomar una postura realmente desde esa medida, porque fuimos creados, ¿verdad? Con una situación que nos fuimos desvirtuando. Perdón, ahí, en ese concepto, la voluntad ya estaba puesta, pero la libertad que también se nos dio, nosotros la elegimos. Entonces tenemos ese poder de elección. Él, en este caso, Adán eligió la decisión de su voluntad de hacerle caso, ¿verdad? Y luego todavía echar la culpa más allá, al decir, es que la mujer que tú me pusiste, la primera referencia, la mujer que tú me pusiste fue la que me engañó, cuando ya le había dado un mandato, fue el primer mandato, no comas de ese árbol, fue el primer mandato que se dio de la ciencia, ¿sí? Y también que respetara el árbol de la vida. Entonces, cuando vemos los tres tipos de árboles, ¿qué representan también cada uno de ellos? Los árboles que dan fruto, ¿qué es lo que damos fruto? Con el cuerpo. Nos dan el concepto de saber qué es bueno y malo en la parte almática, y el árbol de la vida, que sería la parte espiritual. Son los tres tipos de árboles que menciona la Biblia desde su inicio. Entonces, ¿cómo interpretarlo y cómo decodificarlo? Bueno, pues esta parte humanista, esta situación de la psicología que ha querido entrar, nos habla. ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros podamos reconocer, identificar y remover para poder establecer la palabra. Entonces, eres un experto en reconocer y identificar qué cosas realmente son las que nos sirven, cómo desecharlas, porque quitar hábitos para mucha gente es increíble a veces hacerlo. ¿Cuántas veces en esto de reconocer, yo no sé de aquí cuántos de los que nos están escuchando, porque no todos los veo, puedan darse cuenta de que te ha pasado que llegas a una puerta y en lugar de empujarle jalas y era al revés?
porque lo hacemos en automático, no leemos las cosas. Bueno, nos pasa exactamente el que no, si no leemos la Biblia y la entendemos a la luz de la experiencia, como decía ahorita el pastor Miguel, a la luz de la revelación del Espíritu, pues le vamos a dar una libertad de quererle entender como tal. Tal suerte que hay más de 3,000 ideas religiosas en el mundo, es increíble, ¿no? Y todas se centran en que es la voluntad de Dios, y unos hacen actos en nombre de Dios, y otros hacen cosas también en nombre de Dios, y otros hacen esto y otros, o sea, la gran cantidad de esa diversidad. Por eso, qué importante es que nosotros podamos, en estos estudios, primero hacer nuestro análisis, nuestra introspección, es cómo yo estoy realmente alineado en estas tres estructuras que nos habla muy claramente la Biblia para poder pasar. Así es que adelante, ¿quién seguía, María Luisa? Sí, pastora María Luisa, adelante. Sí, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, buenas Ahí está. noches. Buenas noches. Bueno, lo que yo entiendo es que uno como ser humano es responsable de cada una de estas áreas de nuestra vida. Así como podemos alimentar al cuerpo, tenemos que alimentar nuestro espíritu, pero uno tiene la voluntad, o sea, uno decide qué hacer. Y por eso por eso es que a veces caemos en errores por tomar malas decisiones. Entonces a nosotros nos corresponde alimentar cada una de esas áreas. Bueno, es lo que yo entiendo. Sí. Uh-huh. Y si podemos ver, pastor, a ver si me ven las manitos, mire, está el espíritu arriba, en medio está el alma y una tercera estaría acá abajo que sería el cuerpo. En medio del cuerpo y el espíritu está el alma. El alma son Sí. emociones, sentimientos, pensamientos, la mente, la voluntad. Ahí es donde estriba en nosotros con qué lo alimentamos, con cosas del espíritu o con cosas de la carne. Y ahí está la clave. Así es. Yo lo alimento ¿Hacia con cosas dónde de la nos carne. Si yo lo inclinamos? alimento con cosas de la carne, me va a jalar. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Si yo lo alimento con cosas del espíritu, ¿dónde me lleva? Hacia arriba. Así es, pero uno toma la decisión, ¿no? Exacto. Sí, totalmente. Hacia dónde caminar. Totalmente. Ahora, en esta preparación. Somos responsables. Exacto. Sí, nada más que aquí viene precisamente esa línea delgada y para eso nuestra preparación en lo que estamos invitándoles en esta formación de lo que ustedes están realizando. Hay una línea muy delgada entre lo que somos como terapeutas o como lo que vamos a hacer de consejeros. Bien, a lo que voy es cómo diferenciar cuando una persona quiere hacer algo, pero la cautividad lo tiene cautivo, la propia cautividad. Es decir, anhela hacerlo, pero no puede o no sabe cómo hacerlo. Y ahí está nuestra clave de cómo poderlos orientar. No es imponiéndoles, sino cómo yo entro a la estructura de esas y veo cuál es la que está para ajustarla y ayudarle a que encuentre el propio proceso de naturaleza. Y ahí es donde precisamente para eso nos estamos formando, para eso nos estamos preparando, para poder ayudar a otros y entenderlos, no de nuestro mundo, sino del interior de sus mapas referenciales que esa persona puede tener en un momento determinado de acuerdo a ciertas experiencias. ¿Ok? Así es. Aquí influye mucho el dominio propio, ¿no? De hacer uso del dominio propio cada uno. Sí. Y ahí es hacia dónde vamos a caminar, hacia alimentar más lo espiritual o la carne. Exacto, sí, no, yo ahí lo único que les digo y juego con la palabra, le digo, lo que pasa es que a lo mejor lo leyeron tan rápido que le cambiaron una letra y en lugar de dominio agarraron demonio propio. Ay, Dios. Cada quien trae el asunto y cada quien hace lo que cree y cada quien piensa o siente de alguna manera, ¿no? Entonces, en lugar de una realidad, hicieron otra cuestión. Ok, bueno, pues entonces Lucas 22:42 nos dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Ahorita también nos hablaba, ¿verdad? Y también María Elisa, dice, no se haga mi voluntad. Fíjate qué importante ese principio. ¿Qué tal si hubiera hecho eso Adán y le hubiera dicho a la mujer, no, vamos a consultarlo con Dios y que se haga su voluntad? Hubiera sido quizás otra historia diferente. Pero la idea central es que Dios lo permitió precisamente para como un antecedente nuestro tenerlo. Es lo que funciona la historia, para eso funciona, para recordarnos y para traernos, y como lo dijo ahorita María Elisa, ya me lo presentaron, yo decido si creo o no lo creo, si lo hago o no decido hacerlo y nada más me quedo con el conocimiento, que a veces también tenemos mucha gente con conocimiento, pero sin la voluntad de querer hacer precisamente los principios
o sustantivo es que está ahí. Y bueno, lo hemos visto. ¿Nos movemos por fundamentos o convicciones o nos movemos por circunstancias o conveniencias? Esto es lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos va atrapando? ¿Qué es lo que nos va orientando hacia un modelo? Entonces, ¿qué problemas nosotros podemos estar viendo para poderlo reconocer? Bueno, pues tenemos de alguna manera lo que vemos aquí en todo lo que es centrado en la Biblia, problemas emocionales, problemas mentales, problemas de lenguaje, problemas sexuales, adicciones, padecimientos físicos y el otro, el error religioso que traemos. Esa es una gran distorsión en muchas de las corrientes que nosotros, o doctrinas que nosotros hemos estado viendo, que nos han llevado precisamente a distanciamientos, a rupturas, a choques sociales, ¿verdad? De todo lo que nosotros hemos podido estar realizando, haciendo. Entonces, estos procesos que decía al inicio, del corazón y la mente, de que tienen que ver, en Lucas 11:17 dice, mas él conociendo los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Esto qué nos habla? De lo que les estoy diciendo. Si la alineación en las tres entidades de cuerpo, alma y espíritu no se da en esos procesos de lo que tú y yo estamos hablando, pues difícilmente vamos a tener una vida santificada, vamos a tener una vida santa, vamos a tener una vida realmente en esa comunión y en esa integración de lo que Dios quiere que tú y yo podamos ser. Es un proceso, siempre lo hemos dicho, hay que entrar como en toda formación, voy pasando ciertos tiempos, voy pasando ciertas compresiones, pero también hay, como lo hay ya también en la vida real, ¿verdad? Algunas donde aceleramos procesos por la revelación o por la sujeción de nuestro sentir a la palabra de Dios. Y entonces nos predicamos a hacer su voluntad, no la cuestionamos. Yo tengo una frase que le he compartido mucho, dice, a Dios no se le estudia, a Dios se le cree. Si yo quiero entender, por eso en el libro de Juan, Dios pone a través de las palabras de Jesús, dice, lo que ahorita no entiendes, dice, un día lo vas a comprender. Dice, lo que yo hago, ahorita tú no lo entiendes, pero un día lo vas a comprender. Y esa comprensión viene precisamente de esa comunión, de esa cercanía, de esa integración, para que ese concepto bíblico de la persona pueda referirse a lo que tú y yo estamos realizando. ¿Qué es lo que tiene que ver y lo sopesa, verdad? ¿Cómo puedo tener ese equilibrio para que no sea uno más que otro? Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por un lado. Por el otro lado nos dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Y esto habla de la mente. Son dos conceptos. Proverbios 4:23, Mateo 6:21 nos habla. Entonces, corazón nos habla de cantidad, mente nos habla de calidad. Recordemos esta situación de las cosas que nos estábamos dando, que nos estaban refiriendo, como también nos lo dice Deuteronomio 5:16. Y ahí podemos estar encontrando todas estas alineaciones que en esta tarde, noche, lo estamos compartiendo con ustedes, para poder ver y comprender este concepto bíblico de la persona. Este paso 2, les decía, dentro de su estudio, nos habla que se hace un ser biopsicosocial, ¿sí? Es decir, tiene como tres entidades en todo lo que se refiere. Dice que el hombre debe de ser considerado como un ente biopsicosocial. Ente se refiere a lo que existe o puede existir. Bio significa vida, psico significa alma, mente o actividad mental, y social relativo a una compañía o sociedad o a los socios o compañeros aliados o confederados. ¿Qué podemos nosotros establecer aquí? Entonces nosotros nos vamos a una pregunta nuevamente aquí. ¿Somos seres, a ver, escúchenme tantito y analícenlo. ¿Somos seres racionales, emocionales o somos seres relacionales? ¿Qué piensan y opinan ustedes? Repito, seres racionales, seres emocionales o seres relacionales. ¿Qué piensan? Adelante, Pastora Paula. Somos racionales. Yo considero que somos racionales. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Así de rapidito, nada más para que tengamos un análisis conceptual. Omar, adelante. O Pastor Félix también. María. Amén. Adelante, Pastor Javier. Yo creo que
somos seres relacionales. Ok. ¿Ok? Y hay dos pugnas, racionales y relacionales. ¿Qué dice Miguel? ¿Qué dice Pastor María Luisa? Miguel? ¿Qué dice? Eduardo, Marina. ¿Yo puedo participar? Claro, claro, adelante. Bueno, antes que nada, buena noche a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, considero que somos lo que mencionaba, una trilogía, somos una triada. Entonces, aquí racionales en la cuestión de, de que sí valoramos para tomar decisiones, emocionales, porque diariamente tenemos distintas emociones, deseamos que sean siempre las mejores, como es la alegría, la sorpresa, esas buenas emociones, y relacionales porque, bueno, lo interpreto como eh, la serie de amistades, de convivencia, de estar relacionándonos unos con otros. Entonces, consideraría que somos los tres conceptos. Ujú. Hasta ahí. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Creo que ahorita de momento van a ser todos los que van a participar. No sé si el pastor Miguel o la pastora María Luisa quisieran dar su opinión también. Sí, nada más es una aportación de cuál es tu concepto, tú qué piensas. Ya cada uno dijo, ¿verdad? Uno es esto, no estamos cuestionando ni es correcto o incorrecto, simplemente es encontrar y ver el punto de vista de cada uno. Bueno, buenas noches. Creo que por naturaleza somos racionales, ¿no? Por naturaleza, por la ciencia, pero conforme va pasando el tiempo, creo que nos volvemos más emocionales, ¿no? Porque realmente a veces creo que eso, por mucho que el hombre quiera mostrar un carácter, de repente le sale el temperamento y le ganan sus emociones, ¿no? Entonces creo que ahí hay una variedad de cosas de lo que realmente somos, ¿no? No toda la vida, ojalá y hubiera un varón o un hombre, una mujer perfecta, y creo que no lo hay. Creo que en cierta forma también las emociones son, creo que aquí un punto central, ¿no? Creo que por eso hay mucho en este tema relacional, pues sí nos relacionamos, pero realmente a veces por la misma emoción echamos a perder muchas cosas o ayudamos en muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que también es un punto importante lo emocional aquí, ¿no? Sí, ok. Bien, con esta participación lo que queríamos decirle, bueno, también ya Marina en la aportación que nos decía, pues como buena estudiante, yo creo que dijo, para no errarle, pues somos los tres, ¿verdad? La verdad de las cosas es que es cierto, como también lo mencionas, Miguel, tenemos esa cuestión, pero el ser racional es lo que menos tenemos, ¿sabías? O sea, vamos, es el poder que menos usamos. Si fuésemos racionales, entenderíamos tan claramente la palabra de Dios y no tendríamos ningún problema de aceptarla y de poderla vivenciar y todo. Pero somos más emocionales y también eso, actuamos más por las emociones para todo lo demás, pero estas son significativamente amplias, de tal suerte que ¿qué hubiera pasado si Dios dice, ¿por qué crees que Dios dijo? Primero, ¿por qué Dios nos creó? Porque le era necesaria una relación con nosotros. Y segundo, ¿por qué le creó a Adán una mujer? Porque entendía que la soledad o el estar solos no iba a haber un proceso de desarrollo en el ser humano. Entonces, esa traducción dicen ayuda idónea a muchos, en otras versiones vemos que es la ayuda contraria. Sin esa posibilidad, difícilmente nosotros podríamos lograr sacar, como bien decías, Pastor Miguel, cómo ser lo mejor que podemos ser, nuestra mejor versión. Y a veces las personas más cercanas son las que nos confrontan a esas situaciones y en esas relaciones precisamente donde no somos capaces ni maduros. Por eso lo repite mucho la Biblia, que dejemos de ser niños fluctuantes o de doble ánimo. Ahorita estoy bien, mañana no. O echándole la culpa a la andropausia, a la menopausia y a toda causa. Entonces,
pues porque nosotros tenemos, entonces, esta versión que nos habla, esta concepción, se utiliza mucho en muchos campos, en muchos referentes, ¿verdad? En la psicología, la sociología, hay muchos trabajos en la sociedad que se hablan de poder entender al ser humano desde este enfoque, pero también sabes algo, ¿qué nos influencia más? A ver, otra pregunta, en esa herencia biológica del ser humano, ¿nuestra genética o nuestro medio ambiente? ¿Ustedes qué piensan? Es decir, ¿nuestra genética ya determina lo que vamos a hacer o la situación del medio ambiente donde yo crezco y desarrollo? ¿Ustedes qué consideran? Amén. El medio ambiente. El medio ambiente, María Luisa. Javier. Igual el medio ambiente. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué piensas que el medio ambiente, María Luisa, perdón? Porque nos adaptamos. Hay mucha influencia, nos adaptamos a los medios. Uh-huh. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, entonces, ¿qué piensas de lo que hizo Jesús en los medios ambientes donde anduvo? ¿Lo contaminaron o él los transformó? No escuché no escuché toda la pregunta, perdón. Ahí va, perdón si se cortó. En ese ambiente, ¿qué pasó con los actos que hizo Jesús a los lugares donde fue? De hecho, que se metía con ladrones, que se metía con bebedores, ¿a él lo transformaron o él transformó esa realidad? Él transformó la realidad. ¿Cuál sería entonces la invitación hacia nosotros? ¿Que el medio ambiente que tiene una gran influencia nos afecte o nosotros ser los que... Nosotros deberíamos afectar. Dijo la palabra clave, deberíamos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No, no completamente. Si somos reales. Si somos reales y somos congruentes con nosotros mismos, es decir, ¿la iglesia realmente está cumpliendo? ¿O no, está faltando? No, pero no. La palabra de Dios nos dice que seamos sal de la tierra. ¿Perdón? Dios nos dice a través de su palabra que seamos sal de la tierra. Efectivamente. Que le demos sabor a la tierra. Exacto, Paula, pero la pregunta es, ¿le estamos dando ese sabor a la tierra? ¿La estamos transformando realmente a la sociedad? No, pero estamos haciéndolo a través de Jesucristo. Sí, estoy correcto, pero repito, porque estamos aquí, estamos viviendo el aquí, el ahora y el presente. En esta actualidad no podemos estar, está como la respuesta cuando Jesús se acerca con Marta. Y Marta le dice, no, hombre, si hubieras venido antes, ¿por qué no hiciste eso antes con Lázaro? Si hubieras venido y tú que decías que era el gran amigo, le estaba reclamando y él le dice, tranquila Marta, va a resucitar. Sí, ya sé que en la palabra dice que en los tiempos postreros serán levantados. Entonces dice, no, tus ojos lo van a ver, ¿verdad? O sea, lo va a pasar ahorita. Entonces, esa es nuestra pregunta en la actualidad. ¿Qué estamos haciendo en este desarrollo pleno como concepto bíblico de persona que nosotros podamos estar influenciando hacia los lugares, hacia los montes donde estamos teniendo este impacto en los que estamos haciendo? Ahí es nuestra pregunta, nuestra reflexión. Por eso la importancia de conocer estos contenidos es para tener como líderes, ¿sí? Líderes espirituales, líderes bíblicos, líderes como hijos de Dios, es qué poder de influencia podemos tener y que nuestra voz sea escuchada. Porque los únicos referentes, le vas a hablar a una persona, es como si yo te quisiera hablar ahorita, que no sé si me pudieses entender, Paula, y que si yo te quisiera hablar, pues los diferentes neuropéptidos que van a estar de acuerdo a los neurotransmisores a través de la amilasa, después de que el catabolismo en sus dos porciones, y vamos a entender ese léxico, Paula, ¿tú me entenderías? No. ¿Sí? Y entonces cuando yo le hablo a una persona, Dios te ama, Dios es bueno, Dios es acá, tú nomás acércate, tú confía, cuando no tienes su referente, ¿sí me explico? De lo que es Dios, entonces, ¿cómo lo llevo primero? La demostración es poder. Poder mostrar, Jesús no les hablaba de qué venía, Él les mostraba, sanaba, levantaba, hacía, ¿sí? Primero hacía y después enseñaba. Esa es la metodología de Jesús y nosotros estamos invirtiendo el proceso. Nosotros primero queremos y hasta el último. Es lo que estamos aprendiendo.
que no Exacto, podemos estar manejando pura religiosidad, que exacto. tenemos que tener estrategias y lo que estamos ahorita, lo que usted está planteando, ¿no? En este caso. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? No sé, Arturo, ¿querías participar? Te vi con el... ¿Todo bien, Arturo? Sí, 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 pues bueno, por la pregunta, ¿verdad? Que hace, Claro, pues definitivamente, o sea, estamos de repente entrando como en pleno siglo XXI, como en un confort en el cual nos cuesta, y lo digo de manera incluyéndome, ¿verdad? Nos cuesta trabajo ser esas personas influyentes en las diferentes esferas sociales y de repente nos enfocamos mucho en un dogma, en una religión, en una práctica, por cuestiones de culpa, por cuestiones de falta de perdón, por cuestiones de creencias, y a veces se nos pasa la vida practicando una religión y no podemos mostrar, ¿verdad?, al libertador, al que nos rescató, al que nos ofrece una vida diferente, porque de repente nos cuesta también trabajo a nosotros mostrar esa libertad que Cristo nos ha dado. Entonces, por las participaciones de mis compañeros, es sumamente importante que los conceptos, las creencias, a través del conocimiento del estudio, vayan siendo cambiadas, vayan siendo modificadas para que presentemos, ahora sí, como lo decía hace rato el profesor, que vayamos a esos ambientes y que transformemos esos ambientes, no que los ambientes nos transformen, ¿verdad? A nosotros. claro. Eso. Sí, 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 sí. Ahorita les hago la última pregunta. No se me desesperen, vamos bien. Ok, bien, entonces visto desde este primer paso, lo que nosotros requerimos o necesitamos hacer es que estos factores están distribuidos. Los factores psicológicos, ¿verdad? Tienen que ver mucho con los procesos cognitivos, los afrontamientos. Fíjense muy bien que te decía ahorita, la cuestión es, todo lo corporizamos, la mayoría de las cosas todo lo corporizamos. Si de pronto te mandan un mensaje, es qué connotación le das al mensaje. Ese es el problema cuando alguien se lo da. Por ejemplo, te dice, oye, necesito hablar contigo. ¿Y qué decodificamos nosotros a veces? Oye, ni siquiera me saludó, ni siquiera me dijo eso. O sea, todo el esquema de lo que nosotros vamos haciendo. Bueno, de igual manera, todos estos referentes hay esos factores psicológicos que tienen que ver con una psicopatología, que tienen que ver con la personalidad o que tienen que ver con una conducta de enfermedad. Entender enfermedad dice que no es únicamente que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino el completo bienestar biológico, psicológico y social. El equilibrio en esas tres esferas, que la parte de la ciencia lo ubica, pero la parte bíblica ya lo decía. Si yo tengo bien claro el concepto del perdón, por lo tanto, yo puedo perdonar y por lo tanto me siento libre. No es porque la otra persona lo merezca, sino porque entendí racionalmente que el perdón a dónde me lleva y lo que produce el que yo lo haga. Por eso dice que puede ser como medicina, dice, para nuestros huesos. ¿Por qué? Ahí está la vida, ahí se concentra la producción de la sangre lleva todos los, ¿cómo se llama? Los elementos que requiere el cuerpo para estar bien. Si ahí hay una degradación, pues entonces trae conflictos y se van degradando los demás sistemas de todo el cuerpo. También en los factores sociales tenemos la satisfacción laboral o el estrés que se nos genera por trabajar. Yo quiero decirte que es increíble si tú ves el dato de la cantidad de ansiedad y estrés que viven los pastores, ¿eh? Es un dato científico demostrado, la carga tan grande que lleva un pastor que si no está preparado, lo consume. Al grado de que hemos visto, tristemente, lo puedo decir, ¿verdad? La decisión de varios pastores de haberse quitado la vida, suicidarse. Es increíble con el conocimiento que se presupone de la palabra que lleva la vida y que lleguen a ser atrapados por un pensamiento o una sensación de eso, para que podamos entender que esto que estamos hablando no es cosa sencilla, es cosa realmente de concientizarnos, comprometernos, responsabilizarnos hacia dónde vamos a tener esto. Percepción de la carga física y la compensación económica. La mayoría de pastores terminan una vida realmente consumida económicamente, algunos con situaciones estresantes, viviendo en la creencia de que, pues, entre más humilde, más espiritual. Cuando dice la palabra de Dios que Dios es el
Padre de todas las cosas, ¿no? El dueño del oro y de la plata y de todos los recursos. Entonces, como que de pronto a veces hay ciertas concepciones, no las tenemos muy claras, que tienen que ver. Y los factores biológicos, pues tenemos mucho que ver, ¿verdad? Se ha notado una de las grandes situaciones que hoy se ha estado viviendo mucho en el cuestión de los pastores, se presenta mucho la cuestión de la parálisis, mucha situación también en algunos casos de cánceres que se están dando. Entonces, qué está sucediendo con todo esto que nosotros estamos viviendo? Y no son únicamente herencias de que, pues es que el papá y el abuelo también venía con eso, porque no, hoy está determinado por la ciencia que hay la predisposición, pero ¿qué lo activa? Y es donde nosotros tenemos que estar viendo, y decíamos, se ve en la anatomía, en la fisiología, otros que tienen que ver con el cuerpo. Que entidades de conocimiento científico, cómo asocian con las cosas que están en el concepto de la persona bíblicamente hablando, que tiene 3 entidades, cuerpo, alma y espíritu, y cómo nos van llevando estas a poderlo tener. Entonces, pienso que es la mente, me lleva a un deseo, es la inteligencia racional. Yo siento, es en el corazón, y entonces tengo que ver con un logro, una inteligencia emocional. Y después hacer, que es en el cuerpo, que la acción es la inteligencia práctica. Vean ustedes cómo esto es tan importante, poder encontrar ciertos, vamos a decir, métodos o esquemas que podemos ver de lo que hacía Jesús en todo lo que nosotros vemos, ¿no? Si vemos en los grandes conceptos de sanidades que hizo, tú vas a darte cuenta de algo, a excepción de una sola persona, paralítico del lago de Betesda, que es donde Jesús lo encuentra, y ahí tenemos que ver otros. Pero las demás, dice, vino a él y le dijeron, los leprosos vinieron a él y le dijeron, la mujer sirofenicia vino a él y le dijo, el paralítico, lo llevaron amigos y le dijeron. Entonces, todas las cosas es entender que la regla de encontrar este concepto es acércate a Jesús y dialoga con Jesús. Esa es una clave. Es una clave que nosotros podemos encontrar. Ese equilibrio para el concepto bíblico de persona es acércate a Jesús, pide, clama, declara, establece, pero dialoga con él para que esto se pueda dar. Entonces, bien decía Miguel, ¿verdad? Que no, pero estar en la presencia y ser manejados por la voluntad de Dios nos va a potencializar y nos va a llevar a escenarios que no podemos ni siquiera en todo este modelo. ¿Qué nos lleva entonces? Fíjate bien, todo el proceso neuroquímico de lo que se da está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 27. No sé si alguien de ustedes ahí lo tiene rapidito a la mano, o si yo aquí lo puedo, quieren que se los lea, se los puedo leer para hacerlo. Ahí está la clave que fue para mí también esa revelación en Lucas. ¿Alguien lo tiene o no? Ok, lo leo yo. Dice en Lucas 10:27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, cuéntele. Amarás Dios todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? En ese sentido, nos está hablando de tu prójimo. ¿Cuál es el proceso? Amarás. Primera condición, tienes que tener un pensamiento. El voy a amar, voy a decir, pero ahora tienes que tener un enfoque. ¿A quién vas a amar? A Dios. ¿Y cómo lo vas a amar? Entonces, un pensamiento surge una emoción que va en el sentir. ¿Se acuerdan ahorita? Pensar, sentir, hacer. El sentir es una emoción en la cual yo elijo, ¿sí?, declarar a Jesús como el Hijo de Dios, el justiciero de nuestra fe, el que dio su vida para que tú y yo tuviéramos ese perdón y esa cercanía para poderlo hacer. Y eso me produce los neuroquímicos necesarios para que yo pueda entonces entrar a esa paz, a ese entendimiento, a esa comprensión, a esa relación y a esa convicción y seguridad de que no soy yo, sino lo que mora en mí, que es su espíritu, y me lleva al hacer. Entonces mi conducta ya es diferente. Si antes era trabancado, impaciente y todo, ahora soy tolerante, paciente, comprensivo, ¿sí?, dócil en todo lo que hacemos,
y comienzo a experimentar cosas diferentes. Y esto me lleva precisamente a tener ese feedback. Y en la medida que yo tengo esos dones del Espíritu, esos dones del Hijo y esos dones del Padre, los complemento de tal manera que los integro en cuerpo, alma y espíritu, y entonces comienzo a hacer su voluntad de acuerdo al propósito que estableció para mi vida. Y dice Filipenses 2, el 12 y el 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es en el que vosotros produce así el querer, ¿se acuerdan ahorita? El querer, que es el sentir, como el hacer. El sentir y el hacer por su buena voluntad. Los pensamientos entonces de quién y cómo surgen, pues de lo que tú y yo podamos estar relacionándonos, como decíamos hace un momento, con el medio ambiente, el entorno, el contexto donde yo me estoy saliendo. ¿A qué voy con esto? La clave bien sencilla. Si yo no comprendo lo que leo en la palabra de Dios, voy a interpretar mi sola experiencia. Por eso le pasaba a este Nicodemo, ¿no? Cuando Dios le dice, pues tienes que volver al vientre y volver a nacer, pues él decía, ¿cómo que voy a meter otra vez para volver a nacer? Dice, no, no, y siendo un doctor de la palabra, ¿no? Entonces, ¿cómo comprender este proceso para poder nosotros llegar a lo que sí pretendemos y queremos hacer? ¿Ok? Entonces, las heridas emocionales que estuvimos hablando hace un momentito pueden producir dolores físicos o enfermedades o inclusive trastornos mentales. Salmos 8, 5 y 6 dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjate nada más esta connotación tan poderosa que nos dice la palabra de Dios, lo que tú y yo somos como un concepto bíblico de la persona que le llamó la atención hasta los ángeles y hacían como ese reclamo. O sea, es menor que nosotros y lo coronaste todavía y le diste poder para señorear, para dirigir, para ordenar sobre todo lo que tus obras hicieron. Fíjense nada más lo que está en nuestro poder, en nuestras manos de poder transformar las cosas. Pero como decía mi abuelita del rancho, pero no nos transformamos ni nosotros mismos. Queremos transformar cosas cuando no hemos sido capaces de nosotros verdadera y auténticamente transformar y tener el equilibrio en todas nuestras áreas. Hablamos ahorita, relaciones. ¿Qué tanto yo tengo de mis relaciones y qué tanta influencia de esas relaciones que yo tengo pueden incidir sobre todo en una sociedad, sobre todo en una ciudad? Porque de ahí depende. Esto no lo podemos aislar. Y cómo vas haciendo, ¿verdad? Esas relaciones, ese aspecto de trabajo, ese aspecto mental, ese aspecto físico, ese aspecto espiritual, esa moralidad, esos espacios también de tiempo personal, porque luego a veces nosotros queremos hacer la obra sin parar 24/7, 365, y a los 50 años pues ya caducaste, entregaste el equipo, ¿no? Pues hasta ahí era todo. Cuando Dios dice, no, 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 el mismo Jesús dice que en la misma barca se recostaba y dormía, les ponía los espacios y los tiempos. Entonces, el verlo todo desde otra óptica diferente, comprendiendo la entidad de lo que somos, tendremos que ir a hacer. Y cuando hablamos también del descanso, no se trata de horas. Se nos ha dicho, sí, que 8 horas, que es lo mejor y todo lo demás. Pero aquí lo interesante es estar en la paz de Dios, que eso es lo que se dificulta a la gente, para poder entrar 90 minutos, escúchamelo, y no lo digo yo, lo puedes buscar. 90 minutos es el estado profundo de sueño donde se activan todos esos neurotransmisores y sistemas para la restauración de todo el cuerpo. 90 minutos en sueño profundo. El detalle es, de 8 horas que duermes, de 6 horas que duermes, de 10 horas que duermes, ¿realmente entraste a los 90 minutos de sueño profundo? En donde estás completamente en una restauración. Y esto ya se puede medir, se puede hacer. Entonces, repito, no se trata de la cantidad de horas, sino la calidad del sueño. Recuerden que habíamos dos cosas, cantidad y calidad. La calidad de tu sueño solo en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios. Por eso nos dice tampoco, a veces nosotros pensamos, cuando lo dice, velad tan solo una hora, velad tan solo una hora, y no sabes, queremos hacerlas de 12 horas, como que si le aumento horas va a ser mejor el proceso. Es realmente esa hora entregados de conciencia, conectados a Dios en su espíritu, vamos a ver un cambio diferente en todo lo que nosotros podemos estar realizando. Te decía ahorita,
En Números capítulo 5, versículo 22 dice, y en estas aguas que dan maldición, entren en tus extrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén y amén. Voy por allá. Cuando esta historia estaba pasando, todos han de recordar cuando la pudieron ver en el libro de Números, era cuando las mujeres se quedaban y que los hombres tenían que salir precisamente a la conquista, a la lucha, a la batalla, y regresaban, y la mujer era confrontada con el sacerdote que les hacía ver que si no habían engañado al esposo, y lo llevaban frente a ese sacerdote, y lo que hacían era tomar el vaso de agua, revolvían con la tierra y polvo que había en las áreas donde se hacían los holocaustos. Te puedes imaginar la cantidad de insalubre que podía haber ahí. Bueno, de ahí tomaban una porción, se la echaban al agua, la revolvían y decían estas palabras, ¿verdad? Que estas aguas que dan maldición, y dan maldición porque te iban a hinchar el vientre y sobre todo caer tu muslo, o sea, te iban a debilitar y te iban a hacer. Pero ¿qué pasaba? Se ha demostrado por la ciencia, dice, cuando tú dices la verdad, tu sistema, la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento nos lo vuelve a confirmar, ¿verdad? Comerás cosa mortífera y no te hará daño. Porque el sistema inmunológico está diseñado de tal manera que se regenera, sana, todo con un concepto de la compasión. Ahí esta imagen que les estoy mostrando es el recorrido que hace todo el sistema vago para que podamos entender nosotros el sistema vago, que es el par de nervios 10 de los 12 sistemas que tiene, de los 12 pares que tiene el cerebro, pero vean ustedes cómo está desde lo que es la garganta, afección de la garganta, pulmones, riñones, corazón, hígado, vaso, vesícula, intestinos, todo lo que genera. Ahora pregúntate, ¿cuántas de estos tipos, la mayoría de las personas tiene este tipo de enfermedades o órganos dañados? Porque no tenemos ese equilibrio bien definido en todo momento. Entonces esta situación nos lleva a que esto es porque cualquiera puede repetir de memoria un versículo bíblico, pero los milagros vienen por la fe en la palabra viva, que es el rema. O sea, si Dios nos lo está mostrando, si no nos lo está revelando, cuando tú lo haces, no hay más que esa seguridad de implementar una ley superior. No es que estemos violando las leyes naturales, sino que en esos tipos de leyes que existen, nosotros las podemos activar, dado por esta palabra rema, que viene de la comprensión de que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y que penetra. Cuando la palabra se suelta, cuando la palabra se da. Entonces, vamos a ver el paso número 2, que tiene que ver con la concepción. ¿Se acuerdan de lo que vimos, el antecedente, cuando fuimos nosotros? Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El principio organizador sobre el cual basamos la identidad del ser humano es el que aparece en Génesis 1:26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. Si podemos estar nosotros analizando este concepto desde la misma creación, ¿por qué Dios primeramente hace al hombre? Después, ¿de dónde toma? De la costilla, que es el hueso, te decía yo, se da la sangre, se producen todas las sustancias, y es posible que tengamos, por eso la definición en el hombre está precisamente el tipo de cromosomas que puede tener, ¿verdad? Para la identidad XY y no XX como lo tiene únicamente la mujer, es como lo va dando. Entonces, esta cultura de reino, del principio bíblico de la persona, la parte invisible, la parte espiritual, la imagen de Dios, contra la parte natural, material o tangible. En términos rápidamente dados es el corazón, los pensamientos, la mente, el interior, la madurez, la revelación, la sujeción y obediencia, el dominio propio, ser luz, la imaginación, la evangelización como salvación, el alcance que hacemos y los seguidores que podemos tener por el ejemplo que somos en todo lo que desempeña. En la parte tangible, en la parte material, la semejanza de Dios es que hacemos señales, prodigios, milagros. La parte externa, hay un liderazgo, hay estrategia, hay milicia, hay gobierno y hay influencia en todas las áreas de la sociedad. Hay relación, hay comunicación, y bien dijo también la pastora Paula, somos la sal. A donde voy, tienes que hacerte notar. La gente debe de saber que tú estás ahí.
La gente debe de reconocer que tienes algo diferente. La gente debe de sentir la presencia de Dios a través de tu persona. No necesitas ni siquiera hablar. Tu simple hecho de presentarte hace esa connotación de todo lo que tenemos. Y esa creatividad ya no nada más es imaginación, sino pasó a ser una creatividad porque hay resultados. De la evangelización va a tener mucho la posición y función que tú tengas. Yo creo que todavía en muchos de nosotros tenemos una posición o creemos que nada más somos pastores cuando quizás el pastor lleva otro apellido, un pastor apostólico, un pastor de maestro o un pastor evangelista. No combinamos, a veces nada más queremos una situación, pero tiene que ver con la posición y con la función de lo que tú estás haciendo. Y cómo establecemos el reino, que eso es lo más importante. Por eso decía hace un rato, ¿no? Si no hemos logrado establecer el reino empezando en nuestra casa, empezando con nuestros hijos, con nuestra familia, pues no lo vamos a hacer afuera. Y no lo vamos a poder hacer afuera. Y nos volvemos hacedores, no nada más seguidores. Nos volvemos hacedores de su palabra. Esos son los dos elementos de lo que nosotros podemos estar viviendo o haciendo en un momento determinado de nuestra vida. Pequeña pausa. Somos ahora con esto, les decía la siguiente pregunta, ¿somos creación o somos evolución? Le decía a Pablo ahorita, imagina, no soy cristiano, no tengo datos de Dios. ¿Tú cómo me podías acercar esa confrontación de qué somos? Si somos creación o somos evolución. ¿Cómo lo podríamos ver? A ver, los escucho. 2, 3 comentarios. Adelante, compañeros, estamos casi terminando. Sí, ¿Somos ya casi creación terminamos. o somos evolución? ¿Quién quiere? ¿Somos creación o somos evolución? Un punto de vista, anímense, estamos para aprender. Nadie tenemos acierto, nadie tenemos errores, es simplemente para poder ver este proceso y lo que va a suceder es que vas a ampliar o vas a reforzar tu fe o tu concepto. Adelante, Paula. Bueno, si hablamos con una persona que no conozca del Señor, ¿cómo podríamos manifestar la evolución? Ajá. O la creación, ¿cómo podemos decirle que somos creación Ajá. o evolución? ¿Cómo podemos decir a través de la creación ser la evolución Ajá. de el por qué le estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. Sería como compartir la parte de que, como decían, en la evolución de que no somos monos, ¿verdad? Ajá. Y que cómo se puede saltar el tiempo de que antes éramos monos y ahora somos personas. Ajá. La ciencia y lo que es la historia que lo que fueron enseñándonos, pues no es real. Sí, bueno, pero pues por ejemplo está un libro que fue pues hasta muy connotado y muy esto, ¿verdad? Que habla de la evolución de las especies, llamada de Charles Darwin o Carlos Darwin, ¿verdad? Que habla mucho acerca de esto y pues va a haber gente que a lo mejor lo conozca y lo que tú me estás diciendo de que somos esto, bueno, pues te va a decir que pasamos miles de años, nosotros no llevamos más que poquitos. Entonces, pues tendremos que esperar nosotros 3000 años y pues ahora sí a ver quién aguanta para darnos cuenta o no. Entonces, en este primer momento sí es cómo podemos tener esta situación. Pero vamos bien, qué bueno que lo estás mencionando. ¿Cómo podemos hacerle? Es un buen contraste, es un buen inicio, Paula. ¿Alguien Bueno, más? Yo participo. Sí, Marina, adelante. Bueno, este hombre, Charles Darwin, no vivió ni siquiera 100 años ¿No? y se debió escribir porque anduvo recorriendo el mundo. De hecho, sus padres querían que fuera doctor, pero él no quería, Ujú. no quiso seguir. Entonces, él le atraía bastante la naturaleza y es cuando hace ese recorrido y va recolectando todas esas evidencias. Mm. Que un pez está ahí en el agua y que tiene la boca abierta y ya dedujo que se iba a convertir en una ballena. Él solamente hizo suposiciones porque no lo corroboró, o sea, no pudo observar cómo un chimpancé se convirtió en humano, jamás lo observó porque
como menciono, ni siquiera pasó de los 100 años, no llegó ni a los 80. Entonces, ¿cómo lo hizo? Digamos, lo redactó porque demoró más de 20 años en hacer esos escritos, el escrito de la evolución de las especies, y cómo yo me quedo sorprendida de cómo fue utilizado ese libro como una herramienta política en la Segunda Guerra Mundial y a todo lo que llevó, a toda esta discriminación, a toda esta problemática. Digamos que esas personas, esos líderes fascistas, eh, estas personas de esos países, principalmente de esos tres países, eje Berlín, Roma, Tokio, cómo utilizaron estos escritos que había colocado Carlos Darwin, diciendo que ahí, bueno, en resumido, es como si el más apto sobreviviera. Claro. Y lo llevaron a las personas a que el país más poderoso, bueno, se aprovechara de los más vulnerables. Creo que sí somos, Ujú, porque, porque tenemos un diseñador, o sea, todos los sistemas que conforman nuestro cuerpo humano, o sea, ujú. son maravillosos. El hecho de mirar, de escuchar, de poder saborear los alimentos, Ok. de que tenemos todos los movimientos que se realizan de manera pareciera automática, o cómo se nos dio la vida. Al quinto mes ya está ahí latiendo, perdón, a la quinta semana ya está latiendo ahí el corazón. O sea, yo definitivamente sí considero que somos creación de un diseñador supremo, convencida completamente. No, yo lo Y sé que muy bien, pero ahorita te voy a explicar que vienen tres elementos, Marina, con todo este historial que tú me diste tan claro, tan definido, tan detallado, pues me sigue sin convencer, ¿verdad?, de que somos creación y evolución, porque tú te centraste en tu fe, al final terminaste y todo eso, pero tenemos que entender, repito, que estamos en un contexto. Hay argumentos. La palabra de Dios nos dice derribando todo argumento y toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. Pero de esa manera no lo vamos a hacer, Marina. Si así fuese, entonces tenemos que hacer lo práctico, la practicidad. La practicidad que me lleva cuando yo he hablado estos términos, te lo digo, bueno, porque soy maestro en tesis ya de acá en la educación escolar, ¿verdad? Que tenemos en escuelas, en universidades, y siempre les llevo con esa palabra porque les enseño mucho el concepto del lenguaje. Y les digo, miren bien, creación y evolución, se lo llevan como tarea, regresan y me dicen todos esos argumentos que tú me dices, pero yo se los voy a poner fácil. Le digo, miren, algo bien sencillo, somos creación. Les voy a explicar el por qué. Es porque nada evoluciona si no es creado. Así de fácil. Así de fácil. Nada evoluciona si no es creado. Y para que alguien lo haya creado, ahora sí nos vamos a arreglar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya varias teorías. Hay 4 teorías de lo que tenemos la vida. Y en una de ellas, precisamente la más centrada, ahora sí defiendo mi postura. Les digo, está la evolución, está esta la cuestión, está la explicación espontánea, está todo demás, pero también está el aspecto espiritual y bíblico de lo que dice cómo Dios nos creó y nos formó. Y entonces cuando los meto a la conciencia, recuerda que había antecedentes, factores cognitivos, cuando la persona así, canijo, me meto a esto, le reflexiono y le pregunto la silla no evolucionó, deja una silla y no va a evolucionar. Surge en la mente. ¿Cuál fue la mente que surgió para crear lo que sea en todo el universo? Y entonces ahí es donde la gente reflexiona, analiza, es que hay, apégate a lo que tú crees que eres. Si eres evolución, si eres creación, o si eres una generación espontánea, o fuiste nada más dado por una explosión. Sí me expliqué que no hay argumentos, hay sustentos, pero hay fundamentos. Y el fundamento sí, está en la palabra de Dios. sí,
esta frase que usted menciona de nada evoluciona sino es creado, pues obviamente con esta afirmación ya está la respuesta. Exacto. Nada evoluciona si no es creado. Y mira, para ir concluyendo, termino con esta. ¿Sí la alcanzan a ver esta lámina? Ah, Sí. Sí, ok. ay, Hablábamos primero. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ándele, ¿quién le está rayando? María, Luisa. María Luisa está rayando nuestra pantalla. Ándele, ahorita se la voy a tachar para que vea. Bueno, y el libro de Eclesiastés nos va a decir otra, pero mira, quiero decirte, cuerpo y alma. Vámonos al concepto del tetragramatón que existe y que está en la Biblia. Las letras dentro del código del alfabeto, ¿verdad? Griego que nos hablan, el concepto de Yahvé o las letras que significaba Dios era Y, H, B y G, que corresponden a los elementos en la tabla periódica. La letra G corresponde al de la tierra, es donde está el carbono. Esto es ya incuestionable. Eso ¿por qué es necesario comer las frutas verdes? Porque ahí es donde están los nitratos, precisamente para poder servir al cuerpo de una situación. Y habíamos visto, ¿verdad?, que está la fisiología, la morfología, la anatomía. Son 12 sistemas, quiero decírtelo porque decía ahorita bien Marina, el diseño tan perfecto de Dios. Son 12 sistemas, son 12 pares de nervios, está el alma, en donde se encuentran las emociones, la voluntad, nuestra mente y los pensamientos. Pero vea lo interesante acá en ese tetragramatón. En Eclesiastés 12:7 nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu, que es de Dios, tiene estos conceptos. YHVH, diferente de acá, que es YHV y una G. ¿Ve la diferencia? La H corresponde al aire o nitrógeno. La V al agua, oxígeno. La Y al fuego o representado por el hidrógeno. Y eso tiene que ver con la intuición, comunión o conciencia. ¿Qué te quiero decir? Que si vemos, nosotros compartimos 75% la imagen y semejanza con Dios, pero no somos dioses. Ese 25% es la condición del hombre. Y por eso es por la cual nosotros estamos viviendo y estamos haciendo las cosas que estamos realizando. Entonces, qué importante es que nosotros podamos precisamente entender esta alineación de todo lo que nosotros estamos realizando, que estamos viendo, ¿sí? Para poder nosotros establecer los elementos de lo que podemos nosotros realizar. Entonces, pues, vamos viendo que tenemos estos enfoques erróneos, la parte, ¿verdad?, animista de lo que tenemos aquí, de la parte asistencial, ecléctica, biblicista, organizativo, restrictivo, o la nueva espiritualidad dada por ¿cómo se llama? La New Age. Todos estos elementos que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Nos va dando estos elementos que nosotros vamos viendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, todos estos enfoques que nosotros podemos estar viendo en la parte del desarrollo o esa dimensión bíblica del ser humano o de la persona, pues nos hace mucho a ese concepto para poder nosotros establecer. Y mucho nosotros nos hemos centrado nada más en esto. Como decía ahorita Marina, con mucho respeto, no como algo erróneo, pero sí es que nosotros vemos que el valor del conocimiento como medio de superar cualquier alteración, nosotros lo vemos ahí, pero si no hay comprensión, si no hay entendimiento, si no hay una que podemos estar viendo ahorita, hay una gran confusión que el enemigo mismo, también la Biblia nos lo dice, el diablo se lo sabe, los ángeles dice saben también y tiemblan, pero a pesar de eso lo siguen nosotros mostrando. Aquí viene cada uno de esos principios que digo, ya no era repetirlo. Concluimos entonces que el concepto bíblico de la persona, el ser humano es tripartito, considera el cuerpo, el alma y el espíritu en toda esa es la visión cristiana que tenemos de la persona, en todo lo que nosotros se nos va a estar dando, es que tenemos que este principio es creado a imagen y semejanza, que posee tendencias, que puede ser esa situación, está la carne, ¿verdad? También puesta ahí,
pero también que es responsable y capaz de reflexionar y de ser intuitivo en todas las cosas, de tener ese poder de dominio, de tener ese poder de elección, de poder seguir esos principios, de poder tener esa sujeción y esa obediencia, pero todo tiene que ver precisamente por su conducta y madurez de todas las experiencias y cómo lo va decodificando. Pero también vemos que puede haber daños biológicos, psicológicos y emocionales que pueden limitar su pleno desarrollo en todo momento y bajo todo lugar. ¿Ok? Bien, Pastor Arturo, pues no sé si quieres complementar algo o algunas preguntas para poder concluir esta enseñanza. No, pues creo que el tema ha sido muy amplio. Estuve por ahí mandándole las imágenes al chat de WhatsApp y creo que es una información muy completa que nos va a dar una parte sumamente muy importante para la próxima semana, porque vamos a tocar algunos conceptos del concepto bíblico de la persona para poder ver al ser como un ser biopsicosocioespiritual. Entonces, nada más vamos a verlo a la parte espiritual, más enfocado únicamente a las cuestiones espirituales, pero ahorita, pues, toda la información que se nos da del concepto bíblico, la verdad que es sumamente muy amplio, pero también muy preciso, con todos los fundamentos bíblicos, porque es un concepto bíblico, y creo que como personas que estudiamos la Biblia, como estudiantes también de la escritura, como pastores, como líderes, creo que viene a fortalecer mucho nuestro conocimiento y considero también que vino a modificar algunas creencias que teníamos por ahí en nuestra vida, ¿verdad? Como ministros. Pues creo que por cuestiones del tiempo, ya escuchamos las participaciones, creo que es todo, profesor Alberto. Y entonces cerraríamos ya la clase. Ok, adelante. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención. Cualquier duda, pues estamos ahí en el chat. Cualquier pregunta o inquietud, con toda posibilidad, con toda confianza, lo podemos hacer. Saludos, doctor Javier. Gracias por estar. María Elisa, Paula, Félix, Eduardo, Marina. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos, mil Gracias. bendiciones. Muy bien. Bendiciones. Buenas noches para todos. Que descansen. Gracias.